En este programa no nos cansaremos de darle la gloria al único que se la merece, y es a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el vencedor. Jesucristo es el que fue a la cruz del Calvario, y con la sangre de su cruz ahora nosotros podemos acercarnos sin ninguna dificultad, sin ningún obstáculo, sin ningún problema al trono de la gracia, al lugar santísimo, al lugar donde el Hijo de Dios puede llegar por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gloria al Señor una vez más, y queremos hacerlo con sencillez de corazón, queremos hacerlo con humildad, pero también queremos hacerlo creyendo, porque estamos hablando de lo que está escrito. En un programa anterior estábamos hablando de que estábamos hablando ya de las vísperas de Navidad. Y en este canal siempre estaremos todo el tiempo hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos hablando de todo lo que antiguamente testamentaria se registró, se escribió, se anunció de parte de Dios a través de los profetas, para que al día de hoy en la iglesia del Nuevo Testamento comprendamos realmente lo que vivimos los hijos de Dios por medio del plan maravilloso de nuestro amado Dios y Padre, en el plan maravilloso a través de su amado Hijo Jesucristo. Así que hoy vamos a hablar de la persona de Jesús nuevamente, y en estos tiempos donde vamos a comprender por lo menos, creo yo, unas 8 o 9 veces apenas de lo grande que es nuestro Señor, nuestro Creador, el hacedor de maravillas, el hacedor de milagros, ¿sí? Y en el anuncio, ¿sí? En el anuncio del nacimiento de aquel que vendría nacido de mujer, de aquel que vendría nacido de la Virgen María, de aquel que vendría en un tiempo como está escrito, hoy vamos a comprender por qué la Biblia registra, por lo menos, como le dije, en esta pequeña y en este corto tiempo de la predicación, de 8 o 9 expresiones hermosas, maravillosas, de lo que Él fue, de lo que Él es y de lo que Él sigue siendo, grande, 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 grandemente, en amor y en misericordia. Así que vamos a entrarle ya con el tema, y el tema de la predicación lleva por nombre: Él será grande. Y ya se lo dije, ¿de quién vamos a hablar? Del único que es grande, del único que es poderoso, del único que es misericordioso, del único que nos amó, nos ama y nos sigue amando, porque Él no cambia. Recuérdese que la esencia de Él, Dios que predicamos en CNI Guatemala, la esencia de ese Dios es su amor que no cambia, a tal manera, al tal extremo que nos amó, que no le importó ir a la cruz del Calvario. Pero hoy vamos a hablar del anuncio de su nacimiento, y eso lo vamos a leer de una vez en la cita base de Lucas 1:32. En Lucas 1:32, si usted está atento y va a su pantalla, ahí tiene usted el pasaje. Yo también lo tengo aquí en mi Biblia, pero vamos a leerlo juntos. Mire, ahí está hablando lo que fue parte del anuncio del nacimiento de Jesús. Y dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Está hablando Dios Padre de lo que
sería su amado hijo nacido de mujer. En el versículo anterior del versículo que acabamos de leer, porque leímos 1:32, pero mire, en el 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí está el ángel hablándole a María antes de haber concebido, y estaba anunciándole el nacimiento de aquel que vendría a través del vientre de esta mujer que encontró gracia delante de Dios, porque así dicen los versículos anteriores, y donde ella se asombra, donde ella dice cosas hermosas que no es el tema, pero que ella también estaba maravillada de lo que iba a suceder. Pero como el tema lleva por nombre Él será grande, estamos viendo de que ya lo esperaban. Ya Él había sido anunciado a través de los profetas en el Antiguo Testamento, por sobre todo en el caso de Isaías. Pero vamos a ir directamente para ir avanzando, porque estamos hablando de que es grande como nuestro Dios y Salvador. Grande como nuestro Dios y Salvador. Eso está en Tito capítulo 2, versículo 13. Veamos qué dice. Aguardando, ¿qué dice? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando vamos ahí, tenemos que interpretar el versículo. En ese versículo, ya como se había anunciado de que Jesús vendría, y como se había anunciado, obviamente ya se estaba a la expectativa de que ese día llegara. Por eso dice, esperando la bienaventuranza de su llegada. Y eso se cumplió porque Jesús vino. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que Jesús vino nacido de mujer y bajo la ley. Entonces todo se fue cumpliendo de acuerdo a cómo la palabra del Señor hasta el día de hoy nos lo sigue recordando. Él será grande, y vamos a ver que Él es grande como el creador y el sustentador. Cuando usted puede reconocer la grandeza de su Dios, cuando usted puede reconocer que fuera de Él no hay otro Dios que salve, por eso es de que tenemos que entender de qué estamos hablando en este tiempo, en este momento en que estamos enseñando lo que la palabra del Señor nos enseña. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3, veamos qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3, dice. Se da cuenta, si usted sigue el hilo del pensamiento. En estos postreros días, ¿qué dice? Nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo, el Dios que planeó, ese Dios, recuérdese que estamos hablando de que
el Hijo que vendría por medio de una mujer. Acabamos de leer en el 1:32 que Él sería llamado el Hijo del Altísimo y que sería grande. Ahí estamos aprendiendo de que el Dios único y verdadero se encarnó, vino a este mundo, que dejó su trono de gloria y habitó entre los hombres. Pero lo que podemos entender es de que Él vino en su misión más grande, vino a salvarnos. Por eso Él es grande como el creador de todas las cosas. Él creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos existe. Él creó, mire, lo que usted pueda imaginar, lo que pueda venir a su mente, lo que usted puede ver con sus ojos. Todo fue creado por nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que todo es sustentado por su misma palabra. Por eso es de que cuando nosotros vemos y dimensionamos cómo ese Dios grande en amor y misericordia no le importó hacerse hombre. Pero también leímos en el pasaje que cuando Él fue a la cruz, cuando Él murió, cuando Él fue sepultado y cuando Él resucitó al tercer día, entendimos que el pasaje dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, abogando, intercediendo por cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él y en el sacrificio de la cruz del Calvario. Así que amamos a nuestro Dios, Él es único, Él es verdadero y Él es grande, 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 como lo estamos aprendiendo de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué estamos diciendo que Él será grande? Porque Él es grande y hoy sí, aquí está y vamos a ir a la palabra, donde Él es grande en su amor. Su amor es incomparable. De ese Dios de amor es que estamos hablando y de todo lo bello y hermoso de que Él ha hecho para bendición de nuestras vidas. Mire que dice, grande en su amor incomparable. Veamos qué dice Efesios capítulo 5, versículo 2. En Efesios 5, 2 dice, mire, como Él es un Dios de amor, como Él es un Dios que no cambia, nos invita a nosotros que también hagamos lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser esa forma hermosa de no olvidar que siempre seremos hombres, pero que dentro de aquellos que hemos creído está este Dios grande, grande, grande. Y Él nos invita, que dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos de una vez a Gálatas capítulo 2, versículo 20, para hablar nuevamente de que Él es grande en amor incomparable. Dice, ahí está hablando el apóstol Pablo, en ese pasaje, como él nos lo dice, y lo aplicamos hasta el día de hoy, porque los hijos de Dios vivimos siempre lo que la palabra del Señor nos enseña en todo tiempo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Puede usted estar de acuerdo con la palabra? Que es un amor incomparable el de nuestro Señor Jesucristo, que fue tanto su amor y sigue siendo tanto su amor que no le importó ir a la cruz. Y ahora dice que juntamente estamos crucificados con Él, porque lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y vaya si no. Estamos aquí, sabemos de que somos pecadores, sabemos de que somos falibles, sabemos de que somos hombres que fallamos, pero cuando recordamos el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario, tenemos que recordarnos el pasaje que debemos de cargar nuestra cruz y seguirlo todo el tiempo.
Dice, grande en la salvación que alcanzó para nosotros. También es grande en la salvación que alcanzó para nosotros. Eso está en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos 2, capítulo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo poder nosotros descuidar en esta vida temporal, en esta vida donde todo el tiempo nosotros tenemos que saber de que estamos siendo asediados por el pecado, que estamos siendo influenciados por el mundo, que estamos siendo en algún momento dejados, a veces siendo llevados por los deseos de nuestra carne? ¿Cómo poder nosotros olvidar y querer escapar a esta salvación tan grande donde el que pagó por todos nuestros pecados fue una persona y su nombre es Jesucristo? Y la Biblia dice que fue anunciada primeramente por el Señor y después por los que lo oyeron. ¿Quiénes oyeron al Señor Jesús? Fueron todos aquellos que realmente lo seguían, pero especialmente fueron los que oyeron, fueron sus discípulos, fueron los que caminaron con Él por 3 años y medio, fueron los que vieron milagros, fueron los que vieron maravillas, fueron los que vieron todo lo que Él hizo cuando Él estuvo entre los hombres, levantando a los paralíticos, dándole vista a los ciegos, que los que no podían oír, que pudieran ya, pues sus oídos ser abiertos, y todo lo que sucedió, y ellos daban testimonio de lo que Dios estaba haciendo en Cristo Jesús con esta grande salvación que Él alcanzó en beneficio para todos aquellos de los que hemos creído y de los que venimos a buscarlo con un corazón sencillo. Mire qué dice: grande en gracia y misericordia. Vaya si no, mire, vamos al Salmo 103:11. El Salmo 103:11 dice, mire qué impresionante versículo, a ver si usted puede dimensionarlo. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Por eso, hermano querido y amigo que me escucha, nadie de nosotros podemos medir la misericordia del Señor. La misericordia del Señor es infinita. La misericordia del Señor es inmedible. Imagínese usted, dice el pasaje que como la altura de la tierra hacia el cielo, así engrandeció su misericordia. Y sabe, cuando usted logra descubrir qué significa misericordia, misericordia simplemente se reduce a que Él siempre nos amó y es un amor a lo miserable. Yo era un miserable, de la pura miseria el Señor vino a mi corazón, vino a mi vida, me redarguyó de pecado, me mostró mi necesidad de hombre y vine y acogí su misericordia, pero no solo para mí, sino para a todo aquel que quiera acogerse a la misericordia de ese Dios de amor y misericordia. Mire qué dice Isaías 55:7. Ahí es ese versículo de Isaías, es precisamente cuando podemos entender cómo nos encontrábamos antes de conocer al Señor. Mire, dice, deje el impío su camino. ¿Se da cuenta? Está haciendo la invitación al pecador. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Se da cuenta?
Dios siempre motivando nuestra vida, motivando nuestro corazón, diciendo que debemos de dejar los caminos que a Él no le agradan, diciendo que debemos de renovar nuestros pensamientos y dejar todos aquellos pensamientos que no nos ayudan, al contrario, nos afecta en nuestra vida, y Él quiere que nos acerquemos a Él, porque Él dice que está presto en su amor y en su misericordia, ¿a qué? A perdonarnos, porque Él sabe de que somos pecadores. Por eso damos gracias al Señor, porque estamos predicando al único Dios grande, amoroso, poderoso, y que hoy nos complace poder compartirlo con cada uno de ustedes. Mire, Él es grande en fuerza y en poder. ¿Usted puede creerlo? Él es grande en fuerza y en poder. Pero entonces mejor hablo yo menos y mejor que hable la palabra del Señor. Mire qué dice el Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Colosenses 1:16 también nos enseña. En Colosenses 1:16 dice la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Se da cuenta? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí está claramente la palabra que Jesucristo, todo lo que creó, lo creó por Él y para Él, como lo acabamos de leer en Colosenses 1:16. Así que damos gracias al Señor, porque estamos predicando a alguien que es grande, 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 con su fuerza y su poder. Ahora, para ir ya concluyendo, también tenemos que entender que Él es grande en luz que nos trajo. Él es el Dios Todopoderoso. Mire qué dice en Isaías 9:2, dice que Él es grande en luz que nos trajo. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ese pueblo, usted puede decir, ese pueblo ahora soy yo parte de ese pueblo. Usted como cristiano, Jesucristo alumbró su vida. Jesucristo, bien dice la palabra del Señor en el Salmo 109:105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ahí es la luz que resplandeció a nuestros corazones cuando cayó el velo del desconocimiento, el velo de la oscuridad en que caminábamos, en que nos movíamos, y vino Jesús por su gracia y su amor y su misericordia, nos trasladó de un mundo de tinieblas al reino de luz donde mora Jesús. Ahí es donde podemos nosotros como pueblo ver que estábamos en tinieblas. ¿Qué dice Juan capítulo 2 versículo 11, hablando de la luz que nos trajo? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Mire, por eso es de que cuando usted viene al conocimiento de la palabra del Señor y cuando usted le da crédito a su mente y a su corazón, que solo es a través de la fe, aún los discípulos que caminaron con Jesús eran incrédulos. Jesús les tuvo que decir a los que le seguían: bueno, si ustedes no creen a la palabra, por lo menos crean a las obras que han visto que hago, las obras que he hecho.
Ahí este pasaje se está refiriendo al primer milagro que Jesús hizo allá en esas bodas de Canaán, cuando el agua se convirtió en vino. Cuando se terminó el vino en esa boda, ya se habían terminado el vino, y vino, según la palabra, vino María, la mamá de Jesús, habló con Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo si no ha llegado mi hora? Pero él hizo ese milagro, instruyó a la gente a que llenaran esas jarras de agua, y de ahí salió el mejor vino que nunca hasta esa fecha nunca había existido, porque el agua fue convertida en vino. Así que ahí fue donde los discípulos creyeron. Ahora, grande como el mayor pastor de las ovejas, en Hebreos 13, 20, y vamos a ir ya prácticamente terminando. Hebreos 13, 20, que dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ay, hermanos, ese pastor que su vida dio por nosotros, ese pastor, mire, del Salmo 23, hermano querido, realmente Dios siempre ha sido el que nos pastorea, el que nos alimenta, el que nos lleva a campos donde siempre encontramos pastos frescos, el que es realmente el pastor de las ovejas. Por eso es que siempre, cuando vemos cómo todo se va dando de parte del Padre, porque el Padre fue el que nos atrajo con su amor eterno, y fue Él el que nos escogió, y Él fue el que nos confió a su amado Hijo Jesucristo. Y por eso en Juan 1:37 la palabra del Señor dice que todo lo que Jesús recibe del Padre, dice que no lo echa, Él lo recibe y no lo echa fuera. Entonces, por eso podemos agradecerle al Señor, porque todo su plan se ha cumplido en la persona de Jesucristo. Último pasaje, lo vamos a encontrar en Apocalipsis 19:16. Grande como Rey de Reyes es el último punto. Dice, Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura, está hablando de Jesucristo, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ala, mi hermano, ¿usted espera a ese Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Usted ha puesto su confianza en Él? Usted está velando porque Él un día volverá. Usted le está creyendo a la palabra. Usted está afirmando su corazón. Usted no se está dejando desviar por cualquier viento de doctrina. Usted está afirmado en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Usted está tomando de la peña, de esa fuente de agua viva, como dice la palabra del Señor, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. ¿Está usted creyéndole a la palabra del Señor y está usted poniendo su mirada en el Dios grande, 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 como hoy lo hemos predicado desde que fue anunciada su nacimiento? Y lo leímos en Lucas 1:32, 33, donde ahí empieza la historia de cómo Él sería llamado el Hijo del Dios Altísimo. Hoy nos hemos gozado hablándole de ese personaje, hablándole de esa persona, hablando de ese Dios único, hablando de ese Dios que sigue siendo grande, 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 que ni los mismos cielos pueden contener su gloria. Así que, querido amigo, si usted hoy quiere conocer a ese Dios grande, yo le invito a que con sencillez de corazón usted pueda doblar su cerviz, usted pueda abrir su boca, usted pueda creer con su corazón y anhelar tenerlo dentro de usted, porque en CNI Guatemala
predicamos a un Dios vivo, predicamos al único Dios verdadero y nunca vamos a olvidarnos que lo que hacemos es llevarlo a Dios a través de Jesucristo para que usted pueda tener una relación con su Padre Celestial. Así que yo quiero ayudarlo a que usted repita conmigo, si usted le pone esto el Señor en su corazón y diga: Señor, yo quiero conocerte en lo grande y hermoso y bello que hoy he escuchado de tu palabra. Quiero ser tu hijo, quiero arrepentirme, ya no quiero caminar en esta vida por mi propia manera de ser y por mi propia manera de pensar. Quiero hacerlo de acuerdo a tu palabra y tomar para mi corazón tu bendición de lo que tú hiciste en la grandeza de tu amor y en tu misericordia. Te pido perdón por mis pecados y te ruego, Señor, que pueda yo ser un hijo tuyo mediante la fe, de acuerdo a lo que acabo de escuchar. Gracias te doy por el privilegio de poder rendir todo mi ser delante de ti y aceptarte como mi único y suficiente Salvador. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.